Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Muy buenos días, muy buenos días. Es un gusto saludarlos y tenerlos acá en su programa Hablemos de Seguridad con ACES en esta mañana. Tenemos dos invitados. Tenemos a don Rudy Galier, presidente de la FEBOSP, que es la Federación de Empresas de Seguridad en Bolivia. Y tenemos al señor Francisco Avelar, actualmente vicepresidente de ASUME en México. Queremos recibirlos a ellos para que nos cuenten un poco de dos aspectos. Uno, el tema de seguridad privada en sus respectivos países, tanto Bolivia como México, pero también queremos invitarlos en una segunda parte del programa para que nos hablen del Congreso Panamericano de Seguridad Privada que se va a llevar a cabo en Costa Rica, San José, Costa Rica, el día 4 y 5 del mes de mayo. Pero antes de darles el pase, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Bien, nuevamente entonces con don Rudy Galier, presidente de la FEBOSP. Muy buenos días, don Rudy. Buenas ¿Cómo está? tardes Buenos casi para días. usted, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos entrando a las tardes. Un gusto de saludarlos acá. Un saludo siempre desde Bolivia, desde nuestra querida Bolivia, a todos los hermanos latinos y los colegas que nos dedicamos al rubro de la seguridad privada. Es una gentileza y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, don Rudy. Es algo que nosotros queremos justamente compartir con los que nos escuchan y nos ven en este programa Hablemos de Seguridad con ACES, porque este evento, el Congreso Panamericano de Seguridad, nos da la oportunidad justamente de intercambiar impresiones de cómo funciona la seguridad privada en cada uno de los países de Latinoamérica. Y a través del programa decidimos justamente, en lo que fue la redacción del programa, decir, bueno, ¿por qué no compartir las experiencias de cada uno de los países participantes en el evento? Don Rudy. Caramba, agradecer por el espacio que nos dan. A ver, Bolivia, yo en resumen, en la empresa, el tema de la actividad de seguridad privada, yo creo que está en evolución. Lo conceptúo así, porque hace mucho tiempo ha estado mucho estancamiento la actividad de seguridad privada, porque estamos hablando de los años 1995, al iniciar 2000, empieza el tema de la actividad de seguridad privada totalmente informal, fuera de cualquier normativa. El gobierno no quería dar normas claras para el tema del funcionamiento de las empresas de seguridad privada. Después se hace un salto, específicamente un conflicto con la policía, que ahora se denomina Policía Boliviana, porque ellos han visto que ha sido nomás una amenaza para ellos, porque ellos tienen una unidad que se llama Unidad de Seguridad Pública, que es la que brinda servicios de los policías, pero los cobran, la da la banca, anteriormente le daban absolutamente en todos los ámbitos, en la industria, lo daban en instituciones bancarias, en instituciones públicas, en aquel que requería el tema del servicio de la institución policial, lo tenía que pagar, ¿no? Esa era la forma de cuando se ejecutaba el patrimonio ajeno o el patrimonio privado, en este caso, de Bolivia.
La conflictividad ha sido de tal modo que, bueno, el celo específicamente, porque era una competencia para la policía, ¿verdad?, tener a la seguridad privada. Y seguimos todavía, estamos tratando de que, bueno, ya por lo menos la policía se ha mentalizado de que, bueno, es una necesidad la seguridad privada, es una necesidad. No solamente la policía, sino el gobierno se está mentalizando de que, bueno, es una necesidad, porque el Estado como tal, el gobierno boliviano, no va a poder cubrir las necesidades de seguridad de la población boliviana. No lo va a poder hacer. Como cualquier Estado, como cualquier gobierno, agarra y un poco se le sale de las manos el tema este de seguridad. Ha habido el tema, en la segunda etapa que hemos tenido es en el tema normativo. Imagínense, miren, después de tantos años, de luchar tantos años, miren, yo les cuento una anécdota. Yo he empezado como asesor jurídico, yo soy abogado de profesión. He empezado como asesor jurídico, porque yo tenía que hacer las normativas que deberían enmarcar, que deberían ir como propuesta al gobierno y a la policía para el funcionamiento de las empresas de seguridad privada. Han sido soluciones administrativas las que nos daban, pero que no nos aseguraban absolutamente nada. No aseguraba, los empresarios invertían y podían ayudar y podían recuperar. Eso es un lado, yo veo desde dos ámbitos, tanto del tema del lado normativo, el tema de las autoridades, y hay otro tema también que es el tema de los privados, los empresarios como tal. Entonces, acá viene el tema normativo. Recién el 2010 nos reconocen a nosotros en una ley de seguridad ciudadana, en un capítulo, en la 264, nos reconocen como empresarios de seguridad. Miren cómo es, entre comillas, la anécdota, ¿no? Anteriormente, cuando entró el gobierno del señor Evo Morales, lo querían convertir en grupos de seguridad. O sea, más o menos tratando de diseñar y ver el tema específicamente de la experiencia cubana, de la experiencia venezolana, tenían que implementar en Bolivia, que no les ha dado resultado. Hemos sido luchadores de eso. Les hemos dado el concepto específicamente de cómo debería agarrar y cómo la seguridad que nosotros damos solamente es preventiva, o sea, que quede muy claro el tema, ¿no? A nosotros todavía estamos en ese proceso evolutivo, que todavía nosotros estamos recién gateando en el tema, si la expresión vale, en el tema de la seguridad privada. Se hace la norma, se hace un reglamento de empresas que es una resolución ministerial, a la cual, pero miren, dos resoluciones anteriores, miren cómo nos cuartan, ¿no? Antes, para funcionar una empresa de seguridad tenía que dar un estudio de factibilidad. Yo me acuerdo muy bien. Si usted no podía demostrar el estudio de factibilidad que usted podía ser una empresa que pueda generar recursos, definitivamente no le daban el permiso. Eran para ex militares y ex policías. Soy el primer civil que está a cargo de la Federación de Empresas de Seguridad. Soy el primer civil. Anteriormente han estado ex generales, ex coroneles, ex oficiales de policía y del ejército. Pero bueno, el empresariado, yo les digo bien claro, la empresa no solamente es para ellos el tema de la seguridad, es como cualquier industria, como cualquier empresa que agarra, que uno organiza, que invierte plata y bueno, para agarrar y sacar réditos. Obviamente de eso viene la denominación de empresarios. Esa es la situación que siempre se les dice al tema de los colegas nuestros, ¿no? Después, imagínense, inclusive nos revisaban flujo de caja. Miren, es una anécdota, ¿no? Que la policía venía a nuestros escritorios y revisaban si había plata o no había plata. Y es increíble lo que hemos pasado, ¿no? Pero hemos pasado por todas esas anécdotas, yo lo llamo, anécdotas del tema de seguridad, que hemos venido hasta ahora a esta norma 21B quebrado 2013. El 2013 por lo menos se hacen unos cimientos claros, pero siempre la policía no quiere dejar el control. El tema, miren, de capacitación, que es complejo para nosotros, es complejo porque directamente está vinculado con la unidad policial, la UNIPOL, la Universidad Policial, la que da la capacitación, pero tenemos que, entre comillas, esperar de que, bueno, ellos tengan el espacio necesario para que convoquen a nuestro personal operativo. Claro. Es complicado. Es lo que nos cuenta en realidad, pues yo le digo que
Y ese es el espíritu de este Congreso, el poder compartir ese tipo de experiencias, porque eso yo lo vi en Panamá hace bastantes años, tal vez unos 25 años, funcionaba de esa manera y las empresas, los industriales, se nutrían de seguridad privada a través de la policía. Y llegaron al convencimiento de que eso no funciona. No funciona porque la disponibilidad de la policía es para otra cosa, es para otros menesteres. Y justamente ahí es donde tenemos que dar eh, esa impresión muy fuerte de que esto es una industria seria, de que hay inversionistas, de que hay personas que dependen justamente del trabajo que tienen en la industria de la seguridad y que estamos disponibles 24/7, cosa que no podría ser la policía si tiene que acudir a situaciones ciudadanas que para eso está. Entonces, sí, es muy interesante lo que usted nos cuenta, pero vamos a poder seguir conversando sobre esa situación y más. Antes le vamos a dar el pase a don Francisco Avelar para que nos cuente un poco de la realidad de la seguridad privada en México, que es bastante compleja en el sentido, por lo menos desde mi punto de vista, porque son 32 estados en México. Don Francisco, buenas. Muchas gracias, César. Pues como bien lo platican, pues es un honor para nosotros participar en esta charla el día de hoy, desde luego poder estar presentes en el Congreso Panamericano de Seguridad Privada. Y como lo dice mi colega, que también veo que Rudy, que es abogado, yo también soy abogado de profesión, realmente nosotros quienes nos dedicamos desde el ámbito privado a la seguridad privada, pues nos estamos dando cuenta de todo lo que hay, los cambios, la falta de experiencia y vaya, hoy por hoy en el sexenio actual estamos viendo que la seguridad privada siempre hemos tenido el dolor de cabeza de estar sobre regulados. Bien lo comentaba César, somos 32 estados a nivel nacional en la República Mexicana. Sin embargo, cada estado incluso tiene sus municipios y hay en lo específico estados y municipios que de manera arbitraria, incluso caprichosa, manejan una regulación a modo para poder controlar tanto financiera como administrativa y operativamente a las empresas de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Doy un ejemplo. Seguramente han escuchado o cuando nos han visitado han conocido Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados más prósperos en materia industrial, tiene mucho crecimiento y en materia turística no se diga. Un lugar muy bonito. Sin embargo, en Guanajuato tenemos nosotros el tema de que existe una legislación federal que nos determina cuáles son los ámbitos para poder obtener el registro y permiso federal para operar como una empresa de seguridad privada. Sin embargo, en Guanajuato, el Estado establece de nuevo reglas nuevas, requisitos nuevos y costos nuevos. Quiere decir que hay un segundo filtro que hay que hacerlo para operar en el estado, pero aún así se baja al municipio, digamos, de la ciudad de León, que es la capital de Guanajuato, y ahí tenemos de nuevo más requisitos, más candados que de alguna manera ellos ponen y desde luego costos. Y es increíble que una empresa que tenga la oportunidad o la necesidad de dar servicios a nivel nacional tenga que estar costeando con esas situaciones. Hay una excesiva sobreregulación lo que existe en nuestro país. Por eso es que nosotros, unidos a través de organizaciones como lo existe, como lo es UNESPA, como lo es AMESP, que tenemos la Asociación de Blindadores, la Asociación de Rastreo Vehicular por Satélite, etcétera, que están congregadas todas en ASUME, que es la asociación que integra a todas las asociaciones, de la cual actualmente soy el vicepresidente. Estamos luchando para poder tener voz. Ya logramos en el Congreso que hubiera una modificación constitucional para que se pueda expedir una ley, que dicho sea de paso, el año pasado la orden constitucional era que fuera emitida en noviembre, pero por temas políticos no se ha dado y esperemos que este año pueda darse. Y a su vez estamos luchando para ver si podemos tener ya la constitución y reconocimiento
de una Cámara Nacional de la Industria de Seguridad Privada. Es increíble que existan, y no quiero menospreciar a nadie, pero existen cámaras nacionales de lavanderías. Y digo, nada tenemos en contra de una lavandería, nada tenemos en contra de negocios en pequeño, pero una industria como la seguridad privada, que al menos en México representa mínimo el 2% del Producto Interno Bruto, no pueda ser considerado para tener una cámara, cuando estamos hablando de que existe un universo aproximado de alrededor de 4,000 empresas que existen y que operan en el país, y que tenemos en empleos cerca del 1,000,000 de personas. Y como lo platicaba yo en alguna ocasión por ahí con César, nosotros en la parte económica, la preponderancia de lo que podemos significar, actualmente nosotros movemos 95 centavos de cada peso que se mueve en camiones blindados para surtir a bancos y cajeros. 95 centavos de cada peso. Es decir, no somos un servicio menor. Y eso ha hecho que de alguna manera nosotros estemos tropezando con temas donde tenemos que enfrentarnos a que después los cambios políticos que existen en un municipio, en un estado o incluso en la propia federación nos hagan que estemos temblando porque no sabemos qué es lo que nos van a pedir el día de hoy o de mañana para seguir operando. Y esa incertidumbre legal de la que bien hablaba mi colega, efectivamente nos pega a todos. Y tenemos que tener una certeza. ¿Por qué? Porque bien lo sabemos, somos coadyuvantes de la seguridad pública, ayudamos, y perdón que lo diga, pero la naturaleza de nuestra existencia es porque precisamente el Estado no ha podido dar la cobertura, no puede dar al ciudadano la tranquilidad que se requiere para que pueda tener y operar sus negocios, sus casas, ¿sí? Sus industrias, y ahí es donde entramos nosotros, pero debemos de entrar nosotros como una fuerza que trabaje de la mano con el Estado, no viéndonos como un estorbo o viéndonos también como si fuéramos incluso ciudadanos de segunda, donde no tenemos los mismos derechos. Yo recuerdo, ahora con los temas de pandemia que nos pegaron tanto, se hicieron en el gobierno mesas de estudio para ver cómo se iban a desarrollar las cosas, cómo se iban a desarrollar los procesos en cuanto al transporte público, digamos ese ejemplo. Y se pusieron sobre la mesa y dijeron, toda la gente tiene que estar confinada en sus hogares, nadie puede salir salvo las actividades meramente esenciales. Nosotros logramos a través de Asume que se considerara la seguridad privada como una actividad esencial. Sin embargo, en esas mesas de trabajo recuerdo que aún, a pesar de que existía ese nombramiento que nos daba actividad esencial, decían que solamente iban a poder al subir al camión enfermeras, doctores y policías. Y yo levanto la mano, recuerdo en esa ocasión, y les digo, oiga, ¿y la seguridad privada? Perdón, pero no se necesita. Y le dije, muy bien, pero me levanto una constancia, por favor, para dárselas a todos los clientes y preguntarle, ¿quién va a cuidar el hospital? ¿Quién va a cuidar su oficina? ¿Quién va a cuidar su casa donde usted vive? Porque nosotros no nos vamos a poder transportar. Y alguien volteó y dijo, ¿y qué no tienen ustedes capacidad para repartir a la gente? Señores, cuando en una ciudad tenemos, o como en un país tenemos cerca de 1,000,000 de personas, quisiera ver que tuviéramos 1,000,000 de unidades disponibles para repartirlos a todos. No se puede. Entonces, se tuvo que hacer los cambios y gestiones y logramos que fuera aceptada el acceso al transporte público en esos días críticos de la pandemia. Y gracias a las gestiones que se estuvieron dando por parte de nosotros, cuando la unidad del empresario hace la fuerza, que eso es lo que debemos de nosotros capitalizar, que tengamos voz común, que tengamos una unidad, que tengamos fortaleza para poderlos escuchar, y qué mejor que podamos hacer valer la voz, no solamente en nuestra zona jurisdiccional o territorial, sino que alcemos la voz y digamos desde la frontera que sea, aquí en Latinoamérica, en México, en Costa Rica, en Bolivia, en Argentina, en todos los países, buscamos esto.
y queremos hacer un mismo frente común y queremos luchar por esto, porque lo que buscamos nosotros es la paz, es la tranquilidad, sí, y desde luego que sea un negocio, pero que nos apoyen a que esto se pueda dar, no solamente con un tema de sobreregulación o como decía el colega, que llegaran a verificar cuánto tenías en caja. Digo, es absurdo que nos estén diciendo esas situaciones y que nos estén reglamentando esa situación cuando vemos que no nos están viendo como, no nos están dando el valor que deberían de darnos. Y ese, creo yo, es uno de los mayores retos de todos los empresarios, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, el que se Bueno, nos reconozca el valor. así es, Francisco. Y yo creo que me quedo con esa última frase, reconocer el valor, porque usted mencionó un par de casos de otras cámaras y otras organizaciones que ya llevan años inclusive de funcionar y son muy respetados. Bueno, está bien. ¿Qué hicieron ellos para que dieran ese paso? Levantaron la voz, se Claro, preocuparon por esto. Y no es porque nosotros no lo hayamos hecho, no, es que nos cae el peso de la sobreregulación. así Ese es. es el tema. Entonces, cada vez que tratamos de movernos, no, una regulación más. En el caso suyo, que son 32 estados, y ahora contándome que además hay en cascada otras regulaciones por debajo de la federal, de la estatal y la municipal, entonces. Y eso debe ser complicadísimo. Bueno, este tipo de cosas son las que queremos ver y queremos levantar la voz, pero ya no como una organización local, sino como una necesidad de industria. Porque si Sí. vemos, don Rudy lo mencionó ahora, ellos tienen también unas debilidades y están trabajando en pos de mejorarlas. Argentina tiene algo parecido también con sus provincias. Uno de los colegas que estuvo en el programa tras anterior me decía, César, si yo le doy seguridad a cualquier camión de mercancías de la provincia A a la provincia B, tengo que cumplir con requisitos distintos de una provincia a otra. Es un fenómeno muy parecido al que acabas de mencionar. Y en cuanto a la coadyuvancia que da la seguridad privada, es definitiva. No existe en la policía, por lo menos en mi país y en los otros países que conozco, que la policía sea preventiva. No, el que es preventivo es el que está en la puerta, el que es preventivo es el guardia de seguridad, el oficial de seguridad, la persona que está ahí. Además de eso, son los que abren en la mañana el banco, son los que reciben la correspondencia, son los que durante pandemia tuvieron que utilizar otras herramientas nuevas para tomar temperatura, para exigir la mascarilla, para organizar filas, en fin. Sí, es importante el tema de la seguridad y lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Lo que nos hace falta es levantar la voz para esto. Le voy a ceder un par de minutos a don Rudy para que pueda terminar con su idea para luego pasar a un corte comercial. Adelante, Rudy. ¿Sabe una cosa? Miren, es similar lo que nosotros pasamos en el ámbito histórico y hasta venir hasta la actualidad. Pero también hay un tema que hay que tocar nosotros como empresarios. ¿Hasta qué punto el empresario, por lo menos lo que me pasa a mí, en Bolivia, ¿no? La policía conoce 560 para una población más o menos de alrededor de 10 millones de habitantes. Pucha, son 560 empresas que solamente la policía conoce, pero hay ilegales que son 1000. Pero acá viene el ámbito de los que son legales, ¿no? Piensan de que esto es venta de mercancía. O sea, no piensan evidentemente en una empresa o en una industria de seguridad. Es el otro lado de la acera donde nosotros estamos como empresarios. En Bolivia por lo menos sufrimos este tema, ¿no? Y los asociados, que también deben tener ustedes ese problema, los asociados somos pocos, los que siempre estamos moviendo la máquina de los contactos con las autoridades, ver el tema de mover los eventos, ver el tema de fortalecimiento de la seguridad privada, ser visionarios de quién, porque la seguridad privada nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer y eso hay que saberlo reconocer. Pero en ese ámbito es que estamos tratando de que en Bolivia tome conciencia el empresariado boliviano
en cualificar su servicio. Tiene que cualificar su servicio. Para ser empresario, evidentemente tiene que invertir. No es acá ponerse, bueno, sacarse, y ese es el problema, ¿no?, que ahorita tenemos con el tema de autoridades, porque las autoridades, sin tener la cualidad necesaria, algunas personas y algunas empresas para obtener la licencia, les dan la licencia. Les dan la licencia. Bueno, y sus oficinas están funcionando en el patio, están funcionando en el garaje, están funcionando en la sala de sus departamentos o de su hogar. O sea, funciona así. Y ahí es donde crea la informalidad. ¿Quién gana? Gana el batallón de seguridad física privada de la policía, porque obviamente que viene mucha informalidad y bueno, ahí tema costo también nos genera una serie de problemas porque estas pseudoempresas van naciendo en calidad de unipersonales, hacen actos fraudulentos, se sacan plata de los clientes, no cumplen con los beneficios de los vigilantes y tenemos ahí. Ese es el ciclo que estamos ahora viviendo. Estamos viviendo ciclo. Son pocos. Miren, de las 500, yo les doy un número perfectamente bien analizado. De los 560 empresas, solamente 10 en Bolivia somos las formales. 10. O sea, las que tienen la capacidad suficiente como para responder ante las exigencias de esta nuestra actividad, ante las exigencias de nuestros recursos humanos, ante las exigencias dentro del ámbito operativo. Entonces, más o menos, esa es la incidencia. Estamos en pleno proceso de modificación del reglamento, pero para nosotros que no es suficiente, ¿no? Y este ámbito del Congreso en el cual nosotros vamos a participar, para mí, pieza fundamental es concientizar al empresariado, por lo menos en nuestro país de Bolivia, definitivamente, tienen que tomar en serio las cosas. Definitivamente esto, y me parece muy bien el concepto que anteriormente se manejó en el anterior Congreso que nosotros hicimos aquí en Bolivia. Es una industria, plenamente de acuerdo. El concepto de industria tienen que agarrar y tienen que saberlo digerir y saberlo implementar absolutamente en cada una de sus empresas. A partir de eso, estamos tratando de buscar la unidad, lo mismo que ustedes hacen, estamos tratando de buscar la unidad, de que el empresariado sea consciente de que solamente unidos vamos a conseguir quitarle algunas concesiones que nos puede dar el gobierno. Y el tema de la excesiva regulación, plenamente yo concuerdo con eso. Estamos intentando de sacarnos, y eso es lo que nosotros vamos a exponer en el Congreso, hemos estado avanzando para que el tema regulatorio no sea pues tan, primero, caótico, muy rígido para el tema de las empresas. El tema de los recursos humanos, la informalidad aquí en Bolivia es increíble y es también lo que ustedes tienen. Hay hombres que salen en el día, hay hombres que entran en el día. Y ante esto es que les hemos dicho a las autoridades policiales y gubernamentales, tienen que sacarse la máscara, tienen que agarrar, esta es una realidad que nosotros vivimos en nuestro sector. Y la policía boliviana, tanto el gobierno, tiene que agarrar y tiene que saber acreditar a nuestros recursos humanos para que realmente la actividad sea legal. César, no escuchamos. No escuchamos esa... Sí, ahora sí, ya lo corregí. Ahora sí, Gracias, pues. gracias. El tema del colaborador como si fuera un elemento más, no, hay que verlo como un recurso humano. Y ese recurso humano es donde tenemos que centrarnos. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa. Le agradecemos mucho el que siga en sintonía. CAT 9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Regresamos entonces con su programa Hablemos de Seguridad con ACES, hoy con dos invitados de lujo, el señor Rudy Gulier de Bolivia, él es presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Bolivia, y también con el señor Francisco Avelar de la Unión de Empresas de Seguridad de México. Es importante los temas que tocamos en este programa que tienen que ver justamente con el empresario y el empresariado de seguridad. La industria de seguridad como tal debe ser reconocida no localmente, sino mundialmente. Y aquí estamos hablando del ámbito panamericano, que es justamente lo que vamos a tener, el Congreso Panamericano de Seguridad Privada, en donde vamos a tener la oportunidad de hablar de temas como el que estamos abordando hoy y mucho más. Terminamos la sección anterior hablando de recursos humanos y la importancia del recurso humano que debe ser reconocido porque al final, y Francisco lo mencionó, más de 1,5 millones de personas trabajando en el ámbito de si mal no recuerdo el número, Francisco, pero trabajando en el ámbito de la seguridad privada. Eso requiere de mucho talento humano, dando servicio 24/7, 365. Francisco, ¿cómo enfocan ustedes el tema del recurso humano y la importancia que tiene esto para el mercado de nosotros? Que la empresa o la industria de seguridad privada es 90% recurso humano. Definitivamente, nuestro fortaleza está basada en el capital humano. Ahora, el capital humano para nosotros es un tema que realmente debe de manejarse con una óptica muy a conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estamos teniendo un gran problema porque el capital humano se ha vuelto escaso últimamente. Sin embargo, ahorita lo toco al final esa parte, la situación de cómo manejarlo. Sin embargo, lo que yo me refería es la única salida para poder tener un servicio de calidad es que el capital humano esté capacitado. Es la única manera donde podemos salir y marcar una diferencia de esa empresa irregular que, como decía mi colega Rudy, operan desde la cochera, operan desde una cocina y operan totalmente perdidos, sin ningún registro, que no pagan ningún impuesto, que no le pagan ninguna prestación a esos empleados. La diferencia es que tenga que haber capacitación. Nosotros en México tenemos, y en la asociación de la cual fui presidente 4 años, que es UNESPA, logramos tener nosotros la oportunidad de obtener por parte de la Secretaría de Educación Pública, que es la autoridad máxima en educación en nuestro país, el que nos concedieran la cédula Conocer. Conocer es una organización del propio gobierno que certifica conocimientos y habilidades de personas en diferentes áreas técnicas. Es decir, nosotros lo que establecemos en este proceso es a un trabajador, a un supervisor, a un monitorista, a un custodio cartero, es cualquiera de las actividades que hay o de los ámbitos que hay de la seguridad privada, se le realizan pruebas para poder certificar y se le otorgue una cédula que hace las veces como los que somos abogados, una cédula profesional. Ellos tienen una cédula, digamos, técnica que los avala que cuentan con esas habilidades y conocimientos. Y esos procesos nosotros como asociación ya los tenemos y podemos hacerlos valer. ¿Para qué? Para que efectivamente esos trabajadores, esos elementos puedan de alguna manera, incluso no solo en nuestras empresas, porque la cédula, dicho sea de paso, no se le da a la empresa que lo contrata, se le da realmente al empleado, al trabajador mismo, pueda desarrollarse en otra empresa, ¿no? Que pueda seguir creciendo. Ese es uno de los objetivos. Sin embargo, estamos tan golpeados, y me regreso un poco a lo que se había platicado anteriormente, que empresas
que hay modalidades, como platicábamos, y en México existe una modalidad que es la del elemento de seguridad privado armado, porque hay guardias intramuros que no son armados, que solamente son los que están en algunas casetas, en algunos EDIs, sin necesidad, porque el grado de riesgo no es mayor. Pero hay algunos que son armados. Y de repente nos hemos dado cuenta que hay prácticas desleales de las mismas policías municipales que llegan a las empresas y a las posiciones donde están estos guardias y reclutan a los guardias armados que evidentemente para haber logrado ese proceso tuvieron que llevar una capacitación donde el empresario invirtió tiempo y muchísimos recursos para obtener el permiso de la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, el ejército, para que validara a esa persona en portar un arma, para que pudieran tener los cursos de tiro, los cursos preventivos. Y ya que el elemento está totalmente capacitado y listo para funcionar, llegan y dicen, papá, vente para acá, te vienes con nosotros, y los elementos, evidentemente, ante condiciones de repente que puedan significar unos pesos más, le dicen adiós al empresario. Esas son prácticas que siguen existiendo y que están muy mal. Hoy por hoy, yo les podría decir, y voy a llevarme las imágenes que lo acreditan, de hecho, un buen amigo de nosotros acá, Eduardo Ruiz, acaba de compartir por ahí una publicación de la Dirección de Protección Federal, que es la entidad del gobierno que quiere suplir las actividades de la seguridad privada, y digo quiere porque ha quedado en un sueño. Actualmente nuestro gobierno entendió que la seguridad privada es un negocio cuando se conocieron los números que había y trataron de desplazarlos creando el Servicio de Protección Federal, que no es otra cosa que una empresa del gobierno para darle servicio a todas las entidades de gobierno donde anteriormente nosotros como privados lo hacíamos. El reto era mayúsculo, se les dijo que cuando menos eran 8,000 plazas. Este sexenio está a 1 año y medio de terminar y después de 4 años y medio llevan alrededor de 2,000 plazas. No han podido completar los números que necesitan. ¿Qué están ofreciendo ellos? Números más, números menos. Le ofrecen al elemento $600 de sueldo mensual. Nosotros, como empresarios de seguridad privada, a los empleados no armados les ofrecemos $500. Es decir, la diferencia ni siquiera es tanta. No van a poderlo hacer, no van a poderlo lograr. ¿Me explico? Sin embargo, hay empleados que desafortunadamente conocen los procesos, las necesidades y se han vuelto de alguna manera mercenarios de la parte de la seguridad. Y hay empleados que viven con contactos de recursos humanos de todas las empresas vendiéndose al mejor postor para cubrir las posiciones hoy un día, mañana 12 horas, otro día en otra empresa, porque saben que la necesidad es que les paguen en el momento, en efectivo, sin rastreo fiscal, porque les dan el dinero en efectivo y trabajan en un lado, mañana en otro, sin ningún proceso de lealtad. Eso también es un gran tema. Hoy por hoy vivimos esa crisis real donde en las encuestas de salida que se han hecho en nuestra industria nos hemos dado cuenta de que hay empleados, muy buenos empleados, que han optado por trabajar por su cuenta en servicios como Uber, Didi, etcétera, repartiendo comida, donde ellos desde su celular se conectan a la hora que quieren, reparten y ganan casi lo mismo o tal vez un poco más, sin necesidad de traer un uniforme, de estar llenando reportes, de generar protocolos, de estar sometido a un jefe. Y eso son situaciones que estamos enfrentando nosotros en una realidad que no existía hace algunos años y hoy por hoy estamos viendo. Por eso es que estamos apostando al tema de una capacitación personal, ya no tanto para la empresa, sino para que sea una capacitación seria y que el trabajador vea que puede hacer carrera, que puede de un elemento aspirar a jefe de turno, a encargado de servicio, a un supervisor, a un jefe operativo o a un gerente operativo. ¿Pero cómo? Por la capacitación que se le puede dar para impulsarlo y que al final, perdón que lo diga, que el usuario final también lo entienda. Porque mucha de la existencia de la informalidad en los servicios o en los empresarios es porque hay quien lo paga.
Si uno llega con un cliente y se le dice, señor, te voy a ofrecer este servicio, pero te va a costar esto, porque yo le pago seguridad social, es decir, le damos el seguro social, que es lo que se maneja en nuestro país, que dicho sea de paso, la prima de grado de riesgo es el más caro. No es lo mismo darle un seguro social a una chica que está en una oficina escribiendo en la computadora y su máximo riesgo es que se le reviente una uña con el teclado a un guardia que, bueno, lo tienen catalogado como de alto riesgo y obviamente podría morir en un enfrentamiento al intento de un asalto, llamémoslo así. Entonces, nos cuesta más del doble, casi el triple que un trabajo normal a nosotros como empresarios cumplir ese requisito. Y lo tenemos que dar y dárselos a las personas, pero hay gente que no está dispuesta a pagar y dicen, no, pues yo prefiero quedarme con el empresario que no sé ni dónde está su oficina, pero sé que me trae mis guardias o mis pseudo guardias, pero yo lo que quiero es que haya alguien en la puerta. Si sabe o no sabe de protocolos, si oye disparos y sale corriendo, pues no importa, pero al menos ahí tengo a alguien que ya de menos es un filtro. Y esa es una gran batalla que estamos teniendo nosotros con ese usuario final, porque el usuario final, sobre todo en los mercados informales residenciales, es donde más se da. La industria, por temas de regulación fiscal, sí se obliga a que la empresa emita una factura, sí obliga a que la empresa tenga que demostrar que tiene un registro. En nuestro país se creó el año pasado el famoso REPSE, que no es más que el registro de empresas especializadas en la prestación de servicios. Y eso hace que tengamos que demostrar cada mes, no cada año, cada mes que estamos al corriente en seguro social, en el derecho de Infonavit, que es el para que puedan adquirir su vivienda los trabajadores, en el pago de los impuestos. Es decir, tenemos que estar demostrando 100% a cabalidad que estamos operando bajo la regla para poder tener el derecho de emitir una factura y seguir trabajando con los empresarios. Y eso es una práctica totalmente desleal, porque el regulador, el que conoce de la existencia de las empresas irregulares y que su deber es ir a obligarlos, siempre dicen, no tengo presupuesto para ir, no me alcanza, son demasiados, no puedo llegar. ¿Y qué es lo que hacen? Se van con los cautivos, o sea, los que somos nosotros, y están encima de nosotros haciendo revisiones cada periodo, a ver cómo está, oye, tu pared está muy abierta, déjame medir y sacar una cinta para ver la ventana, y déjame ver en el búnker donde tienen las armas, cuántas son las que caben, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa Francisco, es un peso para nosotros. Francisco, haciendo eco de una frase que utiliza el presidente justamente de ACES y presidente también de FEDECAS, don Johan Vargas Mejía. Él dice, para esto que mencionaste, él dice, salen a cazar al zoológico, Sí. donde es muy fácil cazar esa cacería, porque después de ahí la regulación o los reguladores no tienen el brazo, no tienen el alcance, no tienen el poder, no tienen el presupuesto, no tienen el recurso. Pues es parte, Francisco, de lo que tenemos que hablar justamente en este Congreso Panamericano, porque escuchándote y ese intercambio a mí personalmente me enriquece muchísimo, porque me doy cuenta y todos nos vamos a dar cuenta de que estamos sufriendo de las mismas dolencias. Ahora don Rudy mencionaba, bueno, alguien va y se fijaba hasta cómo estaba el presupuesto y la caja y si había flujo o no había flujo. Bueno, de una forma también un poco más técnica, lo que estás explicando sucede. Tenés que demostrar a las autoridades que todo es así. Ahora, si estás jugando en una cancha pareja en donde los dos jugadores están iguales, vaya, pero no lo estás haciendo. No lo estamos haciendo. Tenemos que decir que eso hay que eliminarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que actualizarlo también. Como cualquier otra industria, tenemos que hacerlo. Don Rudy, quisiera aportar usted algo a esto antes de entrar en el minuto 50. Adelante. Mire, ya lo han dicho, ya han avanzado mucho sobre el tema de recursos humanos. Es fundamental, somos industria y empresas que está fundamentada en los temas de los recursos humanos. Plenamente de acuerdo. Los impactos que ustedes tienen, los fenómenos que ustedes tienen, también los tenemos en Bolivia. Ya hay grupos de vigilantes, ya acotando lo que hay grupos de vigilantes donde ellos independientemente ya eligen dónde ir, cómo ir y en qué momento salirse. Hemos tenido un fenómeno nosotros
como empresarios de que, bueno, de acuerdo a nuestra legislación laboral, son 85 días, 90 días y el día 91 empieza a correr sus beneficios sociales. Pero estos vigilantes ya han analizado muy bien el tema legal. Al día 82, 83 se van y de beneficios. Y con este tema de toda la inversión que también nosotros tenemos desde el tema de captar el tema del personal, desde todo el tema de la gestión de recursos humanos para el tema de capacitar, inducirlos, verles en el tema, invertir en el tema operativo y en el tema logístico, realmente a nosotros nos deja muy mal parados, ¿no? Es más o menos similar lo que ustedes viven, pero para mí el comentario es clarísimo, ¿no? Solamente esto lo vamos a lograr nosotros y yo siempre les comento a mis asociados. Uno, es mayor inversión, obviamente, en el tema de recursos humanos, con la cualificación, capacitación, con el tema de ser más eficiente el tema de los recursos humanos. Nosotros tenemos que ver de que, bueno, los recursos humanos que nosotros tenemos, obvio, hay una cuestión también, ¿no? Ninguna empresa, miren, en el anterior congreso hablábamos de lo siguiente, nosotros evidentemente, toda la normativa laboral, nosotros tenemos que apostar a normativas laborales especiales, es lo que estamos tratando nosotros de abrir. ¿Por qué? Porque definitivamente ni la policía, usted me contaba, lo escuchaba el colega de México, mira hermano, lo mismo pasamos, esta seguridad física privada de la policía no han podido sostener por temas económicos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor problema de ellos? Es el tema de la carga social. Y esta misma carga social lo tenemos nosotros, como empresarios. Porque nosotros no podemos darnos el lujo de que, bueno, de alguno de mis clientes haya salido 20 vigilantes y yo lo pueda tener los 20 vigilantes en el cuartel o en mis oficinas para que estén hasta que yo consiga otro cliente y tengamos el tema de los otros volverse a ingresar porque genera costos. Y ni siquiera el Estado puede sostener ese tipo de costos. Y eso también y eso en el Congreso hay que ser muy, muy evidentes con lo que ya anteriormente yo escuché la posición evidentemente de Argentina, escuché la de Brasil, pero si cada uno, yo la posición que he destacado es una cuestión, cada uno busca, echa la ley, echa la trampa, como abogados lo conocemos, ¿no? En algún momento tenemos que ver el tema un poco de la trampa para que veamos el tema de que de alguna forma nos hacemos de uno de esos 20 vigilantes que hago porque me cuesta a mí, me cuesta seguirlos manteniendo a los vigilantes. El tema de los contratos a plazo fijo y el tema de la capacitación de los vigilantes que agarren y que puedan ser especializados por determinados rubros, estamos tratando de apostar. El tema es que a nosotros no, eso es lo que estamos tratando de romper las cadenas que nos tienen sujetados en el tema educativo con el tema del gobierno, para que nosotros como entidades privadas, me place de que ustedes hagan en México, por lo menos tengan por lo menos la posibilidad de que ustedes tengan la autorización y poder certificar que el vigilante pueda agarrar o la persona pueda agarrar y pueda prestar el tema de servicio. Nosotros no lo podemos hacer porque solamente la policía, la universidad policial, al darle su capacitación, darle una certificación que son de 3 meses, pero mire, nada tiene que ver, estamos en pelea eso porque la capacitación, la temática que les dan a ellos son las nuevas en el ámbito policial. No conocen nada del ámbito preventivo o del ámbito de la seguridad privada. Es uno de los problemas que nosotros cursamos. A pasar eso, recién le autorizan para que presente sus documentos, son 3 etapas para que el vigilante de aquí a unos 3 o 4 meses recién tenga, les llamamos la tarjeta de identificación del vigilante, eso es lo que nos dan a nosotros. Ese es el problema que estamos cursando. Precisamente estamos viendo del tema de la renovación. Sí, es, don Rudy, eso es la injerencia y don Francisco lo mencionaba antes, la revisión y la exigencia de requisitos que hay. Y ahora se le suma uno más, el hecho de que la injerencia para dar cursos y capacitaciones no atinentes a seguridad privada. Yo quiero en esta última sección del programa, Hablemos de Seguridad con ACES, invitarlos a ustedes o instarlos a ustedes a que hagan una invitación a sus afiliaciones, a sus afiliados, a las personas que van a ver y escuchar este programa,
en próximos días, de manera de que puedan ellos no solamente venir acá de manera presencial, sino también de manera virtual, porque existe esa facilidad de que se puedan conectar y participar de las 14 charlas como esta y los 5 diferentes paneles que vamos a estar teniendo en el programa. Don Francisco, le cedo la palabra a usted para que despida el programa haciendo la invitación y luego don Rudy. Muchas gracias César. Efectivamente, bueno, pues un exhorto a la comunidad panamericana, todos los hispanos, para que puedan estar, asistir, conectarse a este gran evento de seguridad privada que se está convocando en la en Costa Rica el 4 y 5 de mayo, para que podamos, desde San José, quienes estemos presentes, poder compartir las buenas prácticas, podamos conocer qué está pasando con nuestros hermanos en otras latitudes y podamos entender cómo, como empresarios, como profesionales de la seguridad, podemos generar esa voz, unificación, fortaleza para poder lograr lo que siempre ha sido nuestros sueños. Sé que no es fácil, los caminos son sinuosos para todos y en cada uno de nuestros estados pues tenemos diversos temas, pero que al final, interpretando lo que hemos escuchado, todos adolecemos prácticamente de lo mismo. Entonces, creo que es el momento de que reconozcamos que unidos logramos más. Ese ha sido el mejor eslogan para nosotros, para poder reunir empresarios, y qué mejor que hoy por hoy podamos reunir empresarios a nivel internacional y que podamos tener la fuerza para poder decir, aquí estoy, tómenme cuenta y hagamos valer lo que somos, ¿no? Entonces, pues desde luego la invitación para podernos ver este 4 y 5 de mayo en San José, y bueno, pues ahí estaremos y será un gusto platicar con ustedes de nuevo y poder disertar sobre estos temas tan interesantes para todos nosotros. Ahí estamos llevando inclusive, Francisco, una iniciativa para ver si logramos establecer un decálogo con ciertos parámetros ya a nivel latinoamericano de lo que es la seguridad privada. Creo que estas charlas que hemos tenido previo, justamente, que ya hoy cumplimos, creo que es con la número 7, justamente es para eso, para que veamos cómo ir calentando la cancha a lo que viene en el Congreso Panamericano. Don Rudy, le cedo su espacio para que pueda despedirse e invitar a los colegas de Sudamérica. A ver, a todos los colegas latinos, invitarles al Congreso Panamericano que se llevará a cabo el 4 y 5 en Costa Rica, para ver como una oportunidad, es una oportunidad de intercambio de información que nos va a servir bastante para nuestras regiones, debido a que el principio de buscar la unidad es fundamental para nosotros, no solamente para que nosotros veamos en el tema de nuestras organizaciones al interior, mejoremos el tema de nuestros servicios, sino que consigamos el tema de la comprensión de las autoridades gubernamentales, policiales o militares de las que nosotros tengamos en nuestros diferentes países. Están invitados y allá estaremos conversando sobre esta temática apasionante que nos da vida a nosotros, la seguridad privada. Muchísimas gracias de verdad por haber asistido a su programa. Hablemos de seguridad con ACES. Nosotros también estamos y nos pueden seguir en redes sociales como YouTube, en Hablemos de Seguridad con ACES, también en el Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES, y por la Radio Costa Rica, en donde el programa se transmite a las 10 de la mañana. Les vamos a estar compartiendo y el compañero Andy acá va a poner justamente el link donde podremos estar ingresando para ver el programa en vivo. Este programa, desde luego, es patrocinado también por miembros de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad en Costa Rica y por todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Buenos días. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.